Pero el interés de Wexler por la enfermedad no era solo científico, era también personal. Porque el mal de Huntington no le es ajeno. Su madre murió en 1978 de esa enfermedad, lo que significa que a Wexler también se le puede estar acabando el tiempo. Es tan azaroso. Eso es lo que más me molesta del Huntington o de cualquier enfermedad genética, que no puedes, que no hay nada que tú puedas hacer para controlarlo. Y siempre te hace estar vigilante. ¿Viene o no viene? ¿Cómo será? ¿Qué me va a pasar? Y cuando murió mi madre me fui a una playa y pensé, ¿podré hacer esto? Hay momentos en los que es muy duro emocionalmente. ¿Podré hacerlo? Y lo pensé mucho. Y al fin me dije, ¿cómo podría no hacerlo? Imposible, esta soy yo. La misión de 20 años de Wexler de buscar el desencadenante genético del Huntington comenzó por estudiar el impacto de la enfermedad en el cerebro. La doctora Ann Young, una especialista del cerebro que trabaja en el proyecto Venezuela. Ha estudiado durante más de 2 décadas los daños que causa el Huntington al cerebro humano. Y esto es el cerebro humano. Esta zona tiene 2 hemisferios. Esto sería la parte frontal de la cabeza y aquí la parte de atrás, con los ojos y la nariz aquí. Es la química lo que causa el Huntington, un desequilibrio químico en el cerebro. Pero lo que ocurre exactamente ha confundido a los científicos durante muchos años. Saben lo que hace la enfermedad, pero no por qué. Con el Huntington, las células nerviosas de esta zona mueren probablemente mucho antes que en ninguna otra zona. Esta es la parte del cerebro que más sufre por actividad química. Es la zona motora, la que controla el movimiento. Cuando el Huntington comienza su horrible trabajo, se empiezan a construir depósitos arenosos que interrumpen el flujo de información entre las células cerebrales. Las células de la zona motora empiezan a morir y los enfermos pierden el control de sus extremidades. Desde luego hay acumulaciones, pero pueden ser basura o ser criminales de algún modo, venenosas por sí mismas. Eso es lo que no sabemos con certeza. A medida que avanza la enfermedad, empiezan a aparecer depósitos mortales en otra zona del cerebro, la corteza. La corteza controla el lenguaje y la memoria. Es el centro de personalidad del cerebro. Su deterioro es catastrófico. Wexler sabía que el Huntington era una enfermedad dominada por genes. Si lo tiene un progenitor, sus hijos tienen un 50% de probabilidades de desarrollarlo a su vez. Si lo tienen ambos padres, las probabilidades suben al 75%. Es la aritmética de la muerte. Pero la parte verdaderamente traumática es que hay entre 2 y 3.000 niños que tienen una posibilidad entre 2 de desarrollar la enfermedad. Y eso será un terremoto en esta comunidad, porque es imposible que puedan afrontarlo. Wexler tenía un objetivo: encontrar al culpable genético de tanta desgracia. Y para ello, tenía que aprender cómo viajaba la enfermedad entre generaciones. Así empezó un arduo periodo de investigación. Wexler y su equipo rastrearon la historia de familias enteras, buscando conexiones entre 10.000 personas y comparándolas con el desarrollo de la enfermedad. Cuando empezamos, hicimos un gran árbol de familia y le pegamos fotos Polaroid para saber quién era quién. Pegábamos las fotos en el árbol familiar y luego colocábamos el árbol familiar al lado de donde viven las familias y les decíamos, póngase debajo de su pariente más cercano. A partir de esos datos humanos, ordenaban luego datos genéticos. El equipo de Wexler hacía biopsias de la piel y tomaba muestras de sangre a las personas que entrevistaban. Y empezamos a decirles, queremos encontrar una cura para la enfermedad de Huntington y ustedes son las mejores personas en el mundo para investigar esto. El equipo de Wexler aprendió mucho sobre la enfermedad solo con observar a la gente de Barranquitas.
Y hacíamos un examen que se centraba primero en los movimientos del ojo, solo en mirar de un blanco a otro. Teníamos unos pañuelos de rayas que colocábamos ante sus ojos y luego retirábamos, y que hace que, como cuando miras por la ventanilla del tren y pasan los árboles y sientes que tus ojos hacen dup, 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 dup. Eso es lo mismo que provocábamos nosotros, y eso tiende a frenarse y a hacerse raro al comienzo de la enfermedad de Huntington. Luego les pedíamos que extendieran las manos para estudiar lo que llamamos la psicomotricidad fina, simplemente golpeando los dedos o haciendo así. Esto es lo que llamábamos arepas. Les decíamos, vamos a hacer arepas, porque arepas son las tortitas de maíz que comen ellos y las hacen así, golpeando delante y detrás. Otras pruebas neurológicas incluyen un juego de clavar objetos o mover formas en un ordenador. Como la enfermedad es lo que se llama un mal dominante, y debido al modo en que se traspasa en las familias, el equipo determinó que la causaba un único gen mutante. Es casi inconcebible pensar que tu destino pueda decidirlo un cambio minúsculo, producido en un gen pequeñísimo, que es como una 1000.000.000ésima parte de todos tus genes. Pero encontrar ese gen no va a ser fácil. Wexler necesitaba ayuda y se la ofreció este hospital, el General de Massachusetts, en Boston. Aquí tendría lugar uno de los mayores descubrimientos en genética. Un descubrimiento que ayudaría mucho a Nancy Wexler con el trabajo de su vida. El descubrimiento del marcador del gen de Huntington hizo que tuviera aún más prisa si cabe por encontrar, si no una cura, sí el modo de reducir los horribles síntomas de la enfermedad. Pasaron los años y su trabajo continuaba, y en 1993 se encontró el propio gen. La enfermedad entregaba lentamente sus secretos. Así es como mata el gen de Huntington. Los genes son factorías químicas minúsculas, cada una de ellas encargada de producir miles de combinaciones únicas de proteínas. Cada proteína está formada por 3 bases químicas. Los depósitos del cerebro causados por la enfermedad proceden de una sola proteína, llamada ahora Huntingtin. A cada uno de los 3 constituyentes químicos de la proteína se le asigna una letra, C, A, G. Todos tenemos esa proteína. En cantidades normales es inofensiva, pero cuando el gen empieza a fabricar demasiada, es terrible. En las personas que van a desarrollar la enfermedad de Huntington, esa combinación de C a G se repite 40, 42, 45 veces. Y cuantas más veces se repite, antes se desarrollarán los síntomas de la enfermedad de Huntington.